Buenos días a todos. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 4 versículo 2. Santiago 4:2, nueva versión internacional. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. El nombre del tema de hoy es no tienen porque no piden. ¿Ok? Este tema es muy interesante que lo podamos comprender porque a raíz de este pasaje o pasajes como estos surgen ideas y doctrinas completas en cuanto a la vida cristiana, la vida cotidiana y la forma en la que tratamos de aplicar las Escrituras. Este pasaje para mí está lleno de recuerdos de mi caminar cristiano, pero no son buenos recuerdos, esto me trae muy malos recuerdos. ¿Alguien de aquí ha escuchado el término lectio divina? Yo sé que lo he mencionado aquí en otras ocasiones, pero quiero saber si entre nosotros hay alguien que no sabe lo que es lectio divina. Levante la mano si no sabes lo que es. Buen número, entonces lo voy a explicar. Ok. Seguramente no sabes el término o desconoces lo que significa lectio divina, pero seguramente lo has practicado. Casi no tengo duda de que todos los que están aquí lo han practicado aún sin saber a qué se refiere el término. Bueno, para no ponerlo en palabras mías, usé ciertas dos fuentes en particular, porque la lectio divina es algo muy utilizado entre los cristianos, en sentido general, principalmente por nuestros amigos católicos. Pero no es una práctica solamente del catolicismo, sino que está muy infiltrada en el cristianismo protestante. Según la red católica que se llama CatholicNet, catholic.net, muy conocida, muy famosa, ellos mencionan este tema y de aquí lo tomé. La lectio divina es la lectura sagrada, es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual, lo que nos permitirá conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad y por lo tanto también del obrar. En pocas palabras nos está diciendo que no es algo académico, sino espiritual, ¿ok? Lees la Escritura desde un punto de vista espiritual, no académico. Y esto te va a llevar o te va a permitir conocer a Jesús de un modo más personal, escuchándolo y viviendo en tu vida lo que Él enseña. Entonces, este tipo de lectura de la Biblia te asegura que te lleva a tener una experiencia con Dios, algo que puedas escuchar de Jesús. Ahora, si me voy a la orden de las carmelitas, que son religiosas, ¿verdad? Ellas ponen y muchas otras referencias, yo nada más lo quiero mencionar porque de ahí lo tomé. Ocarm.org, está en inglés, se los voy a traducir. Ellos mencionan que el sacerdote Guigo, en el siglo XII, propuso un método para la lectio divina o la lectura divina. Los pasos que hay que seguir para poder practicarla. Por ahí encontré varias noticias que el Papa Benedicto la recomendaba ampliamente. No estos pasos, sino la lectio divina, que es algo que debiese de practicar. Quisiera mencionar los pasos como son, para ver si aquí en estos pasos te identificas con algo que tú has hecho. ¿Ok? El primer paso es lectio, viene del latín, ¿verdad? Lectio, leer. Hay que elegir un pasaje de la Escritura para leerlo, no debe ser un pasaje muy largo. Segundo paso es meditatio, meditar. Meditar en el pasaje que leímos para tomar del texto lo que Dios quiere darnos. El tercer paso es oratio, orar. Dejar nuestro pensamiento a un lado y permitir que Dios hable a nuestro corazón.
Y el último paso es contemplatio, contemplación. Dice, dejamos ir nuestras ideas, planes y meditaciones y descansamos en la palabra de Dios. Escuchamos en el nivel más profundo de nuestro ser a Dios que habla dentro de nosotros con una voz todavía muy pequeña. Mientras escuchamos, gradualmente nos transformamos desde adentro. Obviamente esta transformación tendrá un efecto profundo en la forma en que vivimos, y la forma en la que vivimos es la prueba de la autenticidad de nuestra oración. ¿Qué es lo que nos está diciendo en palabras más simples? Bueno, escoge un pasaje no muy largo. Agárrate un pasaje, léelo y luego medita en él. Pero cuando vas a meditar en él, deja tus pensamientos a un lado. Busca qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Dios tiene para mí, ¿verdad? ¿Alguien tuvo lo que le llaman el pan diario en las mesas de sus casas? Que agarraba de esto es lo que Dios tiene para mí el día de hoy, ¿verdad? No es malo que leas un versículo diario. Lo que quiero yo ejemplificar es que sacabas ese y decías, bueno, para mí Dios me dice esto, ¿verdad? Obviamente están seleccionados esos pasajes, ¿verdad? Porque si no, si fuera cualquier versículo, capaz que sacas uno y dice, y Judas se ahorcó, ¿verdad? No, son pasajes seleccionados, ¿verdad? Pasajes que te motivan, que te ayudan, que te dan esperanza. Entonces sacas el pasaje de lo que Dios tiene para ti y lo lees, ¿verdad? Y es el pan, porque de eso comes diariamente. Bueno, la idea aquí es que tú lees un pasaje, si te fijas, viene de lo mismo, ¿verdad? Un pasaje no muy largo, meditas en él, pero aquí tiene que ver el paso es, deja a un lado tus pensamientos y busca en el texto qué es lo que Dios tiene para ti. Y le pides a Dios, Dios, muéstrame lo que tienes para mí en este pasaje. ¿Qué es lo que me quieres decir a través de ese pasaje? Es el paso de orar. Y el último de contemplación es escuchar dentro de ti lo que Dios te dice. ¿Qué te dijo Dios a ti en ese pasaje? Y eso que sentiste que Dios te dijo, lo pones en práctica, y lo que pones en práctica es evidencia de que estás orando de forma correcta. ¿Ok? ¿Alguna vez te dijeron que para leer la Biblia primero tenías que orar, abrirla, leer, y lo que tú entendieras de ese pasaje es lo que Dios te está diciendo? ¿A quién le enseñaron a orar así en la iglesia cristiana? 3, 4. ¿Los demás ni oraban? ¿O sí consultaban el original en su contexto y todo? Fíjate cómo es claro. Dicen, hey, este proceso no es académico. No es para que te pongas a analizar el texto. Es para que busques dentro de ti qué es lo que Dios tiene para ti en ese texto. ¿Me explico? Entonces, con respecto al pasaje inicial, decían algo, lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, ríen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Este pasaje en particular, pues yo le apliqué el Lectio Divina el día de hoy. No se crean. No el día de hoy, hace muchos años. Esta Lectio Divina, esto que Dios te va a decir si buscas dentro de ti, esa voz de Dios interna que supuestamente te asegura que eres uno de sus hijos, esto que tiene que nacer de adentro y que mueve a muchos cristianos domingo a domingo a ir a la iglesia, a buscar sentir cosas dentro de ellos, es muy antiguo, muy antiguo. Y choca con un análisis profundo de la Escritura, ¿verdad? Dice, no, Dios te va a mostrar. Entonces, en la iglesia, no nada más en una, yo estuve congregándome en distintas iglesias y este tipo de lectura divina era algo común, algo que practicábamos todos los domingos o todas las reuniones. Porque siempre implicaba que un predicador llegaba y nos decía lo que Dios le había mostrado en un pasaje específico. Esto es lo que Dios me mostró. ¿Cuántos lo quieren recibir hoy todos? Amén, échamelo. No, levanta más las manos, ¿verdad? Si lo quieres realmente, abre tus manos y recíbelo. Y ahí nos tienes a todos. Ahí no nos dice qué, pero ya todos lo estamos recibiendo. Bueno, llegó el momento en que analizó este pasaje. Y él dijo, Dios me habló en este pasaje. Y dice, ¿qué le habló? ¿De matar? ¿De la envidia? ¿De hacer la guerra? ¿De pelear? No.
Él nos aseguró que Dios le dijo que si no tienes algo que tú quieres a hoy en día es porque no se lo has pedido a Dios. No tienen porque no piden. Eso es lo que Dios le dio. Oye, ¿y lo que está antes? Eso no. Nomás esa frase. No tienen porque no piden. Y nos dijo, este es un principio bíblico que debes aplicar a tu vida. ¿Cuántas veces le trajiste ofrenda a Dios y no le pediste nada a cambio? Y yo pensaba, la primera vez que lo hice, pues claro que no le pido nada a cambio a Dios, yo se lo traigo por gratitud. Ahí está el error. No tienes lo que quieres porque no se lo pediste. ¿Cómo? Sí. Dios quiere que cuando le traigas ofrendas y diezmos y lo que le llevabas, seas específico en lo que esperas a cambio. Si tú quieres un mejor trabajo, pues trae tus ofrendas y diezmos y dile, Dios, yo te estoy trayendo eso, pero espero y creo y confío que tú me vas a dar un mejor trabajo. De manera que yo le pido lo que quiero y entonces me lo va a dar. Así que si he estado pobre, es porque no le pedí. ¿Y sabes qué dije yo? Dije, es cierto. Nunca se lo había pedido. Siempre estuve esperando que Dios me lo diera y no me lo dio. Y con esta revelación, ahora caigo en cuenta que he desperdiciado años de mi vida esperando que Dios me dé algo que no me ha dado porque no se lo pedí. A raíz de la revelación de este predicador, se instituyó un cambio en la congregación. Ahora, no nada más ponías tu nombre en el sobre de los diezmos y las ofrendas, sino que tenías que poner qué es lo que pides. ¿Me explico? Ok, entonces yo traigo este monto, y yo espero un mejor trabajo. Espero esto. Yo hago mi parte que corresponde. Yo le pido para que me dé. Porque si no pido, no me da. Entonces, si tú le das a Dios, Él te va a dar. Entonces ahí nos tienes. A ver, ahora qué voy a pedir con este sobre. El domingo pasado ya le pedí esto. Pero no me lo concedió, entonces ahí va otra vez. ¿Qué onda, Señor? Ya van dos, ¿verdad? Ahí va. Pidiendo esto. Bueno. Conforme avanza el tiempo, pues dice, espérame, pues si ya estoy entendiendo cómo funciona esto, ¿por qué le pido una cosa? ¿Verdad? Qué bruto. Desperdicié como 3 sobres pidiendo una cosa nada más. Mejor no, mejor pido un montón de cosas y que Dios, pues escoge Dios, ahí te doy opciones, ¿verdad? Mínimo una. Trabajos, mejores trabajos, aumentos y bonos. Beneficios y arreglos, ventas y comisiones, herencias y legados, intereses e ingresos, regalos y sorpresas, hallazgo de dinero, cuentas pagadas, deudas canceladas, empresas y negocios propios, oportunidades de inversión y un gran auditorio. Es lo que todos pedíamos siempre que se recogía ofrendas y diezmos. ¿Basados en qué? En que tengo que pedir. Así que viví muchos años de mi vida así. Y cuando alguien me preguntaba, oh, Hernán, ¿cómo tú que estás más cerca de Dios, qué me recomiendas para avanzar en mi vida? Y pues, traigo problemas económicos. Digo, y cuando tú ofrendas, ¿le dices a Dios lo que quieres a cambio? Y dice, no, pues yo lo dejo a su criterio. Ahí está el problema. ¿Qué dice ese pasaje? No tienes porque no pides. Ay, Hernán, así es, así de simple. Así de simple. Y lo peor es que me iba bien económicamente hablando. ¿Qué relación tiene la lectio divina con la interpretación que me dieron? Bueno, pues que este supuesto predicador dijo que eso es lo que Dios le dio. No le preguntes de lo que está atrás. Dice, no, tú enfócate en esta parte que fue la que Dios me reveló. No pienses, siente. Haz a un lado tus pensamientos. No puede ser. La Biblia dice que ya sabe lo que quiere uno antes de que se lo pida. Sí, pero ahí dice que si no pides, no tienes. Yo decía, no, pues ¿cómo le ganas a eso? A esa lógica poderosa. No hay forma de ganarle, tiene que ser verdad.
Y le agregan que pasa ciertos individuos que prosperan, pásale y da testimonio, tú vas a dar la palabra de la siembra. No, pues lo veías con un carro nuevo, cosas nuevas, le estaba yendo bien y te dice, sí, funciona. Y dices, no, pues sí, o sea, ¿cómo puede ser que, o sea, claro que funciona, ahí está la muestra. Y ahí tenemos todos buscándole, pidiéndole a Dios constantemente, de manera, espérate Dios, ahí te va eso, pero yo te pido esto. Y todo se convierte en una especie de intercambio o negociación con Dios. Porque si no pido, pues no me va a dar. Entonces eso es muy lamentable lo que yo viví. Ya me arrepentí de haberle creído, de haberlo puesto en práctica en mi vida y de enseñarle eso a otros. Y confío en la misericordia de Dios porque fue bárbaro. Pero ahora las cosas son muy diferentes conmigo y espero que también contigo. Nosotros como iglesia buscamos apegarnos a la que la Escritura enseña. Nosotros tenemos como máxima autoridad la Escritura. ¿Dónde está? Solo Escritura. ¿Qué implica eso? Que no es lo que Dios te dio o lo que Dios te dijo, es lo que la Biblia dice. Porque la lectio divina trae problemas, no sé si los puedes ver. Para empezar, si Dios te dijo algo a ti de un texto y a mí me dijo otra cosa, ¿cuál gana? Imagínate que ahí Dios te dijo, no tienes porque no pides, órale. Y otro me dice, no, pero a mí me lo dice distinto. Yo creo que Dios me está diciendo a mí, pues que tengo que matar y reñir para conseguirlo. Y aquí hay un ejemplo que me gusta ilustrar porque me hace entender el problema de la lectio divina de una señora que está infelizmente casada. Supuestamente ambos son creyentes, él y su esposo, pero su matrimonio es muy miserable. Y esta mujer conoce a otro hombre que sí la hace sentir plena y llena. Y ella dice, ay, me siento tan bien cuando estoy con él que ya no sé qué hacer. Pastor, deme un consejo. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el viejo o con el nuevo? Y este pastor dice, oye, pues qué clase de pregunta, eso solo te lo puede contestar Dios. Así que ve a tu casa, toma la Biblia y di, Señor, háblame a través de tu palabra. Y luego abre la Biblia y donde caiga, eso es lo que Dios te está diciendo. Pues esta mujer va a su casa, agarra la Biblia, Señor, estoy en esta situación tan difícil. Muéstrame cuál es tu voluntad. Abre la Biblia, pone el dedo en un versículo y tienes a Pablo diciendo, despojaos del viejo hombre. Amén, dijo ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la confirmación. Realmente quería dejar el viejo, pero necesitaba un respaldo bíblico para tomar la decisión. ¿Te das cuenta del problema de la lectio divina? El buscar aquí adentro qué significa un pasaje, qué es lo que Dios me está diciendo a través de un pasaje, es muy peligroso. Porque tú ya quieres algo, ¿verdad? Y lo que oigas o leas, le vas a dar la orientación de lo que tú quieres. Y se vuelve peligroso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Dices, bueno, hermano, a ti te cuentearon, ¿pero qué, verdad? Bueno, es que Santiago, en el capítulo 4, hace referencia profunda a este tipo de cosas. Y deja en manifiesto un problema que tiene que ver con el pasaje inicial. No tienes porque no pides. Y tenemos que meternos a escudriñar esto porque para nosotros la Escritura es la máxima autoridad, no la revelación personal que tú puedas tener. No lo que tú creas que Dios dijo. Lo que esté comprobado que Dios dijo en su palabra, esa es la máxima autoridad. Por eso mencionaba, si tú estás en una iglesia, que no es el caso de nosotros, pero las conozco de cerca porque me congregué en ese tipo de iglesias, donde la lectio divina es la práctica común, donde los predicadores siempre te llegan con este asunto, ¿sabes qué? Dios me mostró esto y te lo voy a compartir, es algo que Dios me dio, y si tú le dices, oye, pero no cuadra, aquí hay otros pasajes que te dicen, no, Hernán, esto es algo espiritual, tienes que creerlo.
No metas tus asuntos mentales en esto, lo ensucias. Recíbelo. Bueno, entonces, a ver, imagínate que están dos personas casadas, un matrimonio. Alguien quiere comprar carro y el otro quiere comprar casa. Dice, no podemos hacer las dos cosas. Vamos a dejar que Dios decida que compramos carro o casa. Agarran un pasaje y no tengo un buen pasaje para ese. Pero uno dice, yo entiendo que Dios me dice que compre la casa. Y el otro dice, no, es claro que Dios nos está diciendo que compre el carro. Del mismo pasaje. Bueno, si Dios te dijo a ti que el carro y a mí me dijo que la casa, ¿cómo le hacemos? Uno de los dos está mintiendo, ¿cierto? O los dos. ¿Cómo decidimos quién tiene la razón? Si tú no eres solo escritura, es imposible que decidas quién tiene la razón. Por eso en esas congregaciones la máxima autoridad no es la escritura. Para ellos la máxima autoridad es el pastor y lo que él diga. Porque es imposible determinar quién tiene la razón y quién no. Hay un ejemplo que lo ilustra. ¿Qué horas son en tu reloj? Yo te pues no, pues aquí son las 11:30 exactas. Y alguien me dice, no, pues 11:25. No puede ser. Sí, tu reloj está mal, el tuyo está mal. ¿Ya viste qué marca es mi reloj? De ese ejemplo, no es de cuarzo ni de marca. ¿Ya viste? A ver, ¿el tuyo qué es? ¿Un clon? ¿A cuál reloj le creo más? ¿A este hecho en Suiza o al tuyo hecho en China? ¿Cuál es más confiable? Y se va a defenderle, oye, pero sí, es de China, pero me costó bien caro. Es de calidad. ¿Cómo decides quién tiene la hora correcta? Dice un pastor, a mí me lo reveló Dios. Dice un miembro de la congregación, a mí me dijo otra cosa. Y el pastor le dice, pues tú ni oras. Tú no lees tanto como yo leo. Tú no conoces a Dios como yo lo conozco. ¿Quién es más probable que esté equivocado, tú o yo? Exactamente el mismo criterio de los relojes. El punto es que nunca vas a saber cuál de los dos relojes está bien, a menos que consultes otra fuente. Por ejemplo, el reloj de Fort Collins, Colorado, atómico. No es perfecto, pero es mucho más preciso que cualquiera de los dos que tengas ahí. Así que tienes que ir a una fuente externa, confiable, segura, para decidir quién está bien o quién está mal. Y eso es la Escritura. Si la Escritura no es la máxima autoridad, cualquiera puede entender lo que quiera y se le pegue en gana de la Biblia. ¿Verdad? Por eso es tan peligroso el Dios me dijo, el yo siento, el yo creo que esto es lo que Dios quiere. Podrás sentir, querer, creer lo que tú quieras, pero tiene que estar plasmado en la Escritura para determinar si es correcto o no. Porque de otra forma, todos tendrían razón. Por eso los cristianos dicen, oye, mira, Dios me dijo así, tú dices, oye, pero ese pasaje ni siquiera habla de eso. Hernán, ya vas a empezar con tu legalismo. Esto es espiritual, esto es fluir. Olvídate de la Escritura y recíbelo por fe. Bueno, entonces resolvamos ese asunto. ¿Es cierto que solo tengo que pedir para que Dios me dé? No es cierto. No es cierto. Y el versículo 3 lo aclara, pero ahorita lo leemos. Entonces, si nosotros decimos que somos solo Escritura y que tenemos que encontrar el fundamento bíblico para considerarlo válido lo que tú me expliques de ese pasaje, necesitamos hacer el ejercicio de irnos a la Escritura y de ver su contexto para entender lo que está pasando y lo que Dios dijo a través de Santiago para hombres que vivían en este siglo. Y en base a eso tratar de comprender cómo funciona para nosotros. Recuerda que la Escritura es para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Se escribió a ellos, con palabras que ellos entienden en su contexto histórico y cultural.
también es para nosotros, pero no fue escrita en nuestros términos, ni en nuestro vocabulario, ni según nuestras costumbres. Así que tengo que entenderlo, verlo cómo lo entendería una persona de ese tiempo, para después yo entender cómo lo aplico a mi vida y saber que no es algo que yo estoy creyendo, ni una vocecita dentro de mí que me la dijo, sino que tengo algo externo que cualquiera puede validar y verificar. Así que vamos a empezar a analizar el contexto. Antes de ver este pasaje inicial, vamos a leer antes para tratar de ver qué es lo que Santiago está hablando y cómo llega el punto en que nos dice esto. Vamos a Santiago 3.1. Voy a mencionar 3-4 pasajes de lo que analizamos el miércoles. Este miércoles pasado el tema fue domar la lengua. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Y vimos que aunque toda palabra ociosa que salga de nuestra boca va a ser juzgada, si eres maestro, con más severidad. O sea, es más duro, más estricto. Versículos 7 al 8. Santiago, dirigiéndose a los maestros, les hace ver un problema que todo maestro tiene, aunque no sea maestro, pero en este contexto está hablando con los maestros. Santiago 3, 7 al 8, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Así que todos debemos estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Todos nos equivocamos en lo que decimos, ¿verdad? Y podemos hacer mucho daño con lo que decimos. Es más, aún sin que fuese nuestra intención hacer daño, por medio de lo que decimos podemos hacer mucho daño. Por eso dice, nadie puede domar la lengua. Todos debemos tener claro que vamos a decir cosas que quizás no debimos de haberlas dicho, o debimos de haberlas dicho de otro modo, para no lastimar a alguien. Y si todos los maestros usan la lengua para enseñar, ¿qué implica esto? Que no puedes confiar plenamente en ti y en lo que dices. No puedes confiar en que lo que tú quisiste decir fue realmente lo que dijiste, que es uno de los principales problemas, ¿no? Digo, tú puedes tener la idea clara en tu mente, pero explícasela a alguien. Dices, no, espérame. Pues está bien fácil, mira, pues así. Dice, no te entiendo. ¿Cómo no vas a entender si está bien fácil? No te entiendo. Y le vuelves a decir lo mismo, no te entiende. Y no te entiende. ¿Qué tienes que hacer? Por más que se lo repitas, ya te dijo, no te entiende. Tienes que decirlo de otra manera, a ver si entiende. Y si no, pues de otra, y de otra, y de otra. Entonces cuando cambias la versión, ¿le mientes? No, es la misma verdad en otras formas, palabras o maneras para tratar de que me entienda. Así que hay una enorme responsabilidad en los que pretenden ser maestros. Pero el problema de la lengua la tenemos todos, ¿verdad? Luego leamos del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Ese ustedes es los maestros. ¿Cómo sabes que un maestro es sabio y entendido? ¿Por lo que dice? ¿Por cómo habla? ¿Por la elocuencia al decirlo? ¿Por la manera clara de explicarlo? No. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. De manera que alguien que es sabio necesariamente es humilde. ¿Qué es la humildad? ¿Quién es el personaje de la Biblia que es el más humilde por excelencia, según la propia Escritura? Moisés. ¿Verdad? Ok. Mencióname un caso de humildad de Moisés. Ya que es el más humilde, debería haber un chorro, ¿o no? ¿Por qué no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por humilde? No, por hablador. El salmista dice, lo sacaron, creo que es la traducción en lenguaje actual, lo sacaron de sus casillas y dijo cosas que no debió haber dicho. Y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Ni Moisés sabía domar su lengua. Pero sí tenemos un caso de humildad cuando la rebelión, que lo acusaron, ¿y por qué tú eres sacerdote? ¿Y por qué tu hermano, ¿por qué tu hermano es sacerdote y por qué tú eres el líder?
Aquí hay otros más capaces que tú. ¿Y qué dijo Moisés? Se arrodilló ante ellos y dijo que sea Dios quien decida. ¿Se pudo haber defendido Moisés? Uf, claro, con muchísimos argumentos. ¿Y qué dijo? Que Dios decida. Y Dios decidió, ¿verdad? ¿Cómo decidió? La tierra se tragó a los rebeldes. Pero entonces, tenemos un caso de humildad. La persona que no es humilde es lo opuesto, es orgulloso. Habla de sus capacidades, de sus características, de lo mucho que sabe, de lo bueno que es para hacer las cosas. Dios está conmigo. Yo he estudiado mucho. ¿Sabes hebreo? No sabes. ¿Sabes griego? No sabes. ¿Quieres que te crea? ¿Sabes cuántas horas oro? Bueno, no te estoy diciendo en mi caso, es el caso de un hipócrita. 4 horas diarias tú, nomás por los alimentos. ¿Y tú crees que Dios te habla? No, compadres. ¿En qué instituto estuviste? Y no voy a decir nombres para no meternos en problemas. Ningún instituto. ¿Quién es más confiable? Dice, no, yo también estuve en el instituto. Bueno, ¿y quién fue tu maestro? Uno de aquí, a mí un hebreo de pura cepa. ¿Cuántas veces me han querido presumir que hasta el mismo diablo les enseñó, dicen? En un programa de radio, alguien dijo, no, que los demonios y que hacen así. ¿Y cómo sabes? Eso no viene en la Biblia. No, eso se lo reveló Satanás a mi maestro. Esta información es pesada. El mismo Satanás lo dijo. Y dices, bueno, ¿no dice la Biblia que es el padre de mentira? ¿Por qué le crees? ¿Verdad? Pero ¿por qué tienen que apelar al mismo Satanás? Están tratando de demostrar que ellos tienen información que tú no tienes, por consecuencia son más creíbles, por consecuencia son todo lo opuesto a la humildad. Si alguien es sabio, necesariamente es humilde. Entonces, podrá tirar mucha labia, que es el contexto de lo que habla aquí Santiago. Tu lengua necesitas domarla. Si eres capaz de domarla, refrenas todo tu cuerpo, serás varón perfecto. Ahí está el enfoque. Así que, si vas a juzgar entre maestros, ¿quién es mejor maestro? No es tan importante la forma en la que enseña ni las palabras que usa, sino lo que dice aquí, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Así que si alguien clama ser sabio pero no es humilde, está engañado. Eso es lo que dice aquí. Pero, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, un maestro sabio, ¿cómo es? Bueno, dócil, bondadoso, lleno de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincero, humilde. Esto es lo que está en el contexto del pasaje inicial, El no tienes porque no pides tiene que ver con esto que estamos analizando. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo antes de irnos al pasaje inicial, antes de ver el capítulo 4, nos está diciendo, maestros, entiendan, el problema está dentro de ti, no en lo que sabes, en ti. La lengua está entre los miembros de tu cuerpo y está llena de veneno mortal y nadie la puede domar. Eso necesariamente te tiene que llevar a la humildad. Porque si dice que nadie la puede domar, entonces tampoco tú. Y te puedes equivocar. ¿Verdad? Entonces alguien sabio es más pronto a reconocer errores. Porque está consciente de sí mismo. Mientras más difícil es que reconozcas un error, menos sabiduría tienes. Menos humildad tienes. ¿Verdad? Ok, entonces fíjate el contexto. Está poniendo Santiago la situación difícil y complicada
que todo ser humano experimenta, hablando obviamente de los que pretendemos caminar en Cristo, pero en el contexto los maestros tienen mayor carga. Porque un maestro como a mí, en aquel predicador, me dijo algo que Dios le dijo, yo le creí, y no nada más yo, muchas otras personas. Así que no nada más se equivocó él, todos nos equivocamos, pero no nada más es el responsable de que me haya equivocado, también yo por mi negligencia. Ahí está la escritura, hubiera leído el versículo que sigue y aclarado el asunto, no lo leí, le creí. Entonces, los maestros tienen una tarea muy grave, en el sentido de que puede hacer muchísimo daño o puede hacer muchísimo beneficio. ¿Cuán grande bosque puede incendiar una pequeña chispa?, dijo Santiago. Entonces, vamos a Marcos 7, 18 al 23. Veamos algo que Jesús dijo al respecto. Santiago está planteando un problema en todo creyente. Dentro de ti hay algo muy malo. Marcos 7, 18 al 23. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Y aquí es Jesús hablando a sus discípulos, ¿verdad? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. No lo que entra, lo que sale de ti. Porque de adentro, del corazón humano, aquí la palabra corazón, cardia, hombre interior, mente, voluntad, de lo que tú eres, de tu esencia. De ahí salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es lo mismo que nos está diciendo Santiago. El problema está dentro de ti. Por eso la Biblia dice, no hay ni uno bueno. Nadie es justo. Todo el problema está de lo que sale de nosotros. Oye, no te comas eso porque tiene demonios. Lo llevas a este pasaje. El demonio no es el problema. Nada de lo que me coma me contamina. Lo que sale de mí, eso es lo que me contamina. ¿Cómo es posible que te contamina hasta que sale de ti? Dices, bueno, si está en mí estoy contaminado. No. Si sale de ti, entonces te contaminas. ¿Entiendes el problema? Dice, a ver. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando les iba a lavar los pies? Están limpios, ¿verdad? Pero te ensucias. Bueno, Pedro, en ese caso, ¿también tenía dentro de él lo que lo contamina? Sí. Y Jesús dijo que estaba limpio. ¿Se pueden las dos cosas al mismo tiempo? Fíjate, Jesús dice, es lo que sale de ti. Entonces, mientras no salga, ¿no hay problema? ¿Sí o no? Sigamos leyendo para responderlo con más pasajes. Romanos 8, 12 al 14. Lo que nos dijo Jesús, el problema está dentro de ti. Tú eres el problema, no lo que está afuera, ¿verdad? Romanos 8, 12 al 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esta naturaleza pecaminosa? La Reina Valera 60 lo traduce lo que realmente el original dice. Lo voy a leer completo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, no debes de vivir conforme a tu carne, y la NBI pone naturaleza pecaminosa. Esa carne es lo que Jesús dice, de ahí salen las cosas. Entonces, regresándolos a la NBI, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí Pablo dice claramente, si tú haces lo que te nace, estás viviendo conforme a la carne. Pero si tú haces lo que el Espíritu te pide, dando muerte a los hábitos que tú quieres hacer, entonces eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres hijo de Dios. Entonces, de forma clara, los hijos de Dios, ¿qué hacen con sus deseos? No los dejan salir.
matan a los hábitos. Ahí fíjate, ya no es un deseo, es el hábito. Es cuando tú dices, quiero hacer esto, quiero hacerlo, pero no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada. Eso es hacer morir la carne. Eso es ser guiado por el Espíritu. Y fíjate que no es un proceso así como que sobrenatural, ¿verdad? Hermano, me tomó el Espíritu y ahora me guía. Para que veas que me guía con los ojos cerrados, ¿verdad? Ahí voy. No, la guianza del Espíritu es hacer lo que Él dijo. Y no es espiritual, es intelectual. Si no sé lo que el Espíritu quiere, ¿cómo le voy a hacer? No puedo. Hay cristianos que son cristianos aunque no leen la Biblia. Bueno, si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, porque no conoces lo que Dios quiere, no porque no tengas acceso a ella, porque no te interesa leerla. No tengo tiempo. ¿Cómo le haces entonces para vivir si no sabes qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo haces morir los hábitos del cuerpo si no ni siquiera sabes cuáles son los malos hábitos? Entonces hay una conexión directa entre la ignorancia de las Escrituras y el dejarte llevar por la carne, ¿verdad? Y al revés, mientras más conoces, obviamente, pues para dejar en claro, entender la Escritura, la Biblia dice que es solo por medio del Espíritu, ¿verdad? El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Los que tienen el Espíritu Santo son los únicos capaces de entenderlo. Entonces explícame, un cristiano que tiene el Espíritu Santo y no lee la Biblia, porque no quiere, no tiene tiempo, lo que sea, ¿es cristiano? Y a ver, ¿por qué no lees? No, no puedo. ¿Pero tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Y el Espíritu Santo te guía lo que es bueno? Sí, pero no lo haces. No, entonces ¿cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? ¿Te acuerdan de la fe? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Las cosas que hago demuestran la fe. Sin obras no puedo probar fe. Entonces, si alguien dice que tiene el Espíritu Santo, pero no hace lo que se supone que el Espíritu Santo te lleva a hacer, está engañado. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, con esta problemática, Santiago mostrando que el problema somos nosotros y lo que dejamos salir de nosotros, es decir, lo que pones en práctica porque lo deseaste, eso es lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces, el creyente espiritual, el que es guiado por el Espíritu, no es el que habla en lenguas o dice cosas acá angelicales o pierde la conciencia y se revuelca, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el que se niega a sí mismo. El que dice, esto tengo ganas de hacerlo, no lo voy a hacer porque sé que está mal. El que dice, tengo que hacer morir esta cosa que estoy haciendo que sé que está mal. Tengo que asegurarme de matarla. La deseo con toda el alma, pero la tengo que matar, porque eso es lo que agrada a Dios. Ese es el cristiano espiritual, no el que tiene revelaciones. No el que dice, ¿sí, Espíritu Santo? Sí, Señor, sí. Sí. Dios me dijo que pasen a dar una ofrenda en múltiplos de 2. ¿Es eso espiritual? Está muy grave el asunto, porque los cristianos tienen por espiritual algo que es antibíblico, algo que está profundamente mal. El cristiano espiritual tiene una lucha interna todos los días de su vida. Lucha consigo mismo. A veces no lo vas a ver feliz porque sabe que anda mal y no puede corregirse y está angustiado y tiene que encerrarse a orar y decirle, Dios, ya no quiero seguir así, me esfuerzo y no puedo. Pablo dijo, soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el cristiano que es guiado por el Espíritu Santo. Pero Santiago nos habla de los otros.
De los que dicen, así siento, entonces eso es. De los que escucharon una vocecita que les dijo algo. Dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? No sé, pero Dios me lo dijo, tú créelo. No puede ser. ¿Cómo me aseguro qué es bien, o qué es bueno o qué es malo si no puedo ir a la Escritura? Si tengo que desconectar mi pensamiento para conectarme con Dios en fe, dices, no, pues me suena muy amañado, por alguna razón no quieres que piense, ¿verdad? Prácticamente dicen, tú flojito y cooperando. Santiago 4:1. Fíjate la pregunta de Santiago. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esto ustedes sigue aplicando también a los maestros, ¿verdad? Y lo puedes generalizar a la congregación entera. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y ahí está lo que Jesús dijo. Es lo que sale, lo que contamina. Las guerras y los conflictos entre ustedes surgen de lo que está dentro de ti. Ahora quisiera ver qué son estas pasiones en el original. Porque no necesariamente toda pasión es mala, ¿verdad? ¿Qué me dicen de la pasión por el fútbol? ¿Es de Dios o no es de Dios? Los futboleros dicen, tú no la puedes comprender porque se tiene que vivir. Pero mira, si te gastas la quincena en una playera, en la tomada y en la celebrada, esa pasión no puede venir de Dios, porque tiene responsabilidades mucho más importantes que eso que estás haciendo. Así de simple. Y no necesito sentirla para ver que está mal a los ojos de Dios. ¿Verdad? Bueno, pasiones, la palabra es hedoné, de donde viene el hedonismo. Hedoné se traduce, según la concordancia Strong, como placer, lujuria o un fuerte deseo. El diccionario Helps dice es algo que es agradable a los sentidos naturales. Puede traducirse como placer sensual, generalmente referido al placer que se hace como un fin en sí mismo. O sea, lo haces porque se siente bien. Y también se puede traducir como saciar los deseos de la carne a expensas de otras cosas. O sea, entonces estos placeres o estas pasiones tienen que ver con sentirte bien. ¿Alguna vez te dijeron, tu paz es el medidor de cómo andas con Dios? ¿Alguna vez andabas haciendo algo mal pero estabas muy a gusto? ¿Sí? A ver, levante la mano el que hizo algo malo muy a gusto. Mira, lo levantaron como 5. Todos los demás mienten con todos los dientes. Porque nadie peca a la fuerza. ¿Verdad? Pecas porque te gusta. Y lo disfrutaste. Y por eso lo vuelves a hacer. Aunque después te sentiste mal. Pero mientras lo hacías, lo gozaste. ¿Verdad? Si no, no sería un problema pecar. Dice, ¿para qué voy a hacer algo que ni me gusta? El problema es que te gusta, y eso es lo que habla aquí. Las guerras y conflictos entre ustedes, ¿de dónde viene? De las cosas que deseas. Entonces, lo que yo deseo, al tratar de llevarlo en práctica, me va a meter en problemas. Y ahí está la clave de lo que tenemos que entender. No todo lo que tú quieres y lo que te hace sentir proviene de Dios. No todo lo que dices, gloria a Dios, significa que está bien. El adúltero es feliz con su otra, y eso no justifica sus acciones. El que se droga disfruta el momento en que pierde control de sí mismo. Eso no autentifica esa experiencia. Ahora, si Jesús y la Escritura en general dice que el problema está dentro de ti, ¿qué tanta confianza le puedes poner a esa vocecita dentro de ti que te dice que se supone que es Dios y te dice lo que debes de hacer? ¿Qué tan confiable es esa vocecita? ¿Le darías que del 0 al 100, qué tanto porcentaje le dices, mira, 50-50? ¿Puedes confiar en esa vocecita que está dentro de ti? Yo le pondría un 0% de confiabilidad.
Porque si el problema soy yo, y lo que yo siento va hacia lo que yo quiero, ¿sabes qué? Es casi 100% seguro que no es de Dios. Casi. Pero pues dices, bueno, Hernán, ¿qué tal si yo siento algo que sí es de Dios? ¿Qué tal si digo, Señor, híjole, no sé si darle este dinero al indigente o no? Yo me siento bien si no se lo doy. O al revés, yo sí tengo ganas de dárselo. ¿Dios no querrá que se lo dé? ¿Cómo resuelves esa situación? ¿Dios quiere que siempre ayudes al pobre? ¿O no? ¿Sí? ¿Y si es todo lo que tú tienes, se lo das? ¿Y si por darle descompletas la luz, se lo das? ¿Qué quiere Dios? ¿Que le des o que no le des? O que le des poquito, pero no todo. Fíjate cómo algo tan simple se genera en complicaciones. ¿No? ¿Ninguno de ustedes les pasó que diste alguna ofrenda porque te movieron a la iglesia y luego andabas en problemado porque no tenías para vivir? ¿Verdad? El típico problema, bueno, mis hijos están enfermos. ¿Le doy la ofrenda para pactar con Dios o compro medicinas? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que le ofrendes o que compres medicinas para tus hijos? Hernán, ¿no tienes fe? ¿No crees que Dios va a sanar a tus hijos? No, sí, yo sé que Dios puede sanarlos, pero la medicina puede ser un medio para sanarlos. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo algo tan simple se vuelve tan complicado. Así que necesitamos más información. Si las guerras y los conflictos entre ustedes nacen de esos deseos que están adentro, y entendemos que esos deseos no nos son desagradables, no son agradables, nos gustan, y al momento de dejar salirlos y ponerlos en práctica me contamina, entonces tengo que tener muchísimo cuidado en las conclusiones que saco, en lo que creo que es correcto y en lo que siento. No puede ser que confíe en mis sentimientos, no puedo confiar en lo que yo siento o pienso. Y nos vamos a ver obligados a someter todo lo que sentimos a la Escritura. ¿Me explico? Si alguien dice, oye, pero es que, no sé, una práctica extraña estas que salen en los videos. Un pastor le dijo a una mujer que para que Dios bendijera su matrimonio tenía que patearle el vientre. Y la señora dejó que le pateara el vientre y perdió el bebé. Otro le dijo que Dios le había revelado que tenía que poner la planta de sus pies sobre ella. Esta no estaba embarazada. Pero ya en la euforia, el pastor dijo, tráigame esa bocina, una bocinota. La pusieron arriba de la mujer y luego él se subió arriba de la bocina y la mató. Otro que les dijo, yo voy a darles bendición por medio de mi saliva. Acuérdense todos boca arriba con la boca abierta y él pasaba. Tenía que atinarle, si le fallaba, pues va de nuevo. A cada uno y todos, la bendición, la bendición. Bueno, ¿será Dios o no será Dios? ¿Cómo lo podemos saber si él está seguro de que Dios le dijo? Vámonos a la Escritura. Oye, pero yo sentí tan bonito cuando me cayó aquí la escupida. Me sentí bendecido. Bueno, eso que sentiste, vamos a llevarlo a la luz de la Escritura. Todo tiene que pasar por el filtro de la Escritura. ¿Me explico? Si no hay filtro de la Escritura, entonces todo es válido. Entonces, vamos a Romanos 8, 5 al 6. Romanos 8, 5 al 6. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Dónde puedes conocer los deseos del Espíritu? ¿Te los tiene que revelar Dios? No, están en la Escritura, ¿verdad? Si alguien dice, yo quiero que Dios me hable, ¿qué le aconsejas? Lee la Biblia, ¿verdad? O le vas a decir que agarre la Biblia y que le pida a Dios que le hable y que agarre un versículo y que... ¿no?
Oye, quiero que Dios te hable, espérate, tócame la de una matona, o sea, una que esas llegadoras, para que ahora sí sientas la presencia. Así le decía yo a mis amigos inconversos. ¿Quieres sentir a Dios? Ven a la iglesia. Y cuando salía la que más me gustaba, yo decía, ándale, ahora sí vas a saber lo que se siente. Y yo, y él así. No sientes, mira la presencia. Ahí estoy como loco yo. ¿Sabes que lo que te falta es danzarle al Señor? Para ir quitando las ataduras. Échale, vámonos, pero con ganas. Un ritmito ahí media fuerza, ¿verdad? ¿Ya sentiste la presencia? No. Pásale al frente. Ahí sí. Este pastor sí trae muy buena unción. Ni se cayó. Pásale. Por más que te avientan. ¿A quién lo aventaron alguna vez? Bueno, te dejas caer. ¿Ya sentiste la presencia? No. No. Es que tú eres del diablo. Te vas a ir al infierno. Si Dios te quisiera y hubiera sentido, qué error, qué grave error. ¿Cómo pones tu confianza en tus sentimientos? A la luz de lo que estamos viendo, si tú fijas la mente en lo que sientes, vas a la muerte. Si fijas la mente en los deseos del Espíritu, lo que la Biblia dice, ahí hay vida y paz. ¿Es malo que queramos meter la Biblia en todo? Al revés. Lo malo es que no la tengas en todo. Romanos 8.1, por tanto, bueno, Reina Valera 60, porque la NBI lo pone con otras palabras. Romanos 8.1, Reina Valera 60. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y muchos ahí le cortan. Hasta ahí está bien chido. Todos, no hay condenación. Ponle la parte que sigue. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí quitas un montón que se veían incluidos. ¿Verdad? No hay condenación para los que viven según el Espíritu. Para los que fijan su mente en lo que la Escritura enseña. Para los que buscan matar los malos hábitos que tienen. Para los que no confían en lo que sienten, sino que se someten a lo que la Escritura enseña. Para ellos no hay condenación. Porque ellos son los que pueden decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ellos son los que podrían decir, no hago mis obras, sino las de mi Padre. ¿Verdad? Ok, ahora sí, Santiago 4.2. Todo lo que hemos analizado nos tiene que llevar a una conclusión en Santiago 4.2. Santiago 4.2, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. ¿De qué está hablando? ¿De que hay que ponerle lo que queremos en el sobrecito de las ofrendas para que Dios nos lo dé? ¿Tiene algo que ver con que Dios me cumpla lo que yo quiero? ¿No? ¿De qué nos está hablando? Bueno, ¿de qué nos hablaba el 1? Todos los conflictos y guerras salen de tus deseos. ¿Cómo? El versículo 2 explica cómo. Aquí hay que hacer un ejercicio. Sabemos que en el griego antiguo, la carta, los signos de puntuación no existen, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices, desean algo y no lo consiguen, punto. Matan y sienten envidia, coma, y no pueden obtener lo que quieren, punto. Ni la coma ni nada de eso viene en el original. Eso es para tratar de darle sentido, ¿verdad? Por eso de versión en versión cambian. Y no dice la Biblia, de cierto te digo hoy estarás conmigo, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dicen, ya ves, tenía que estar con Jesús ese mismo día porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús subió hasta 40 días después. Ni siquiera Jesús se fue al paraíso ese día. ¿Cómo se lo pudo haber cumplido? Bueno, el punto es el problema, ¿cómo lo estás leyendo? De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, cambia completamente el sentido de la frase. Y ya no le está diciendo que en ese mismo día, sino que estará, pero que hoy le dice, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y puedes ver cómo una coma puede cambiar radicalmente el sentido de un pasaje.
Así que veamos en esto. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, ríen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Así como está puesto, parece que nada más es una serie de cosas, ¿verdad? Esto y esto y esto y esto y esto, pero no hay mucha relación entre ellos. O sea, ¿por qué matan? ¿Realmente mataban? Dice, oye, ¿qué clase de cristianos eran los de esa congregación? Que decían algo, no lo consiguen y luego matan y sienten envidia y dice que son cristianos. Eso ya, ya no tendría sentido nada de lo que Santiago ha dicho. Estos ni siquiera pasarían como cristianos si matan dentro de entre ellos mismos. Así que, ¿de qué nos está hablando? Aquí matar tendríamos que entenderlo como Santiago hace muchas referencias en todos sus escritos a lo que enseñó Jesús. Vamos a esta, Mateo 5, 21 y 22, para enseñar cómo Jesús, a partir de la ley, endureció, en cierta forma, el requerimiento bíblico, el requerimiento que había en cuanto a no matar. Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No necesitas llegar al punto de matarlo, el problema es de antes. ¿Qué es lo que hace que una persona mate a otra? Está enojado, lo insulta, lo maldice. Así que Jesús está diciendo, no digas, mira, como yo no he matado a nadie, yo he cumplido ese mandamiento. No, eres culpable si estás enojado, lo maldices y lo insultas. Porque esas son las cosas que llevan a que alguien asesine a otra persona. Por eso el apóstol Juan lo pone así, 1 Juan 3:15. 1 Juan 3:15, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué un asesino? Bueno, porque el que asesina odia. Así que si nosotros queremos caminar conforme a Dios, tenemos que cuidar de lo que sentimos. Porque de lo que sentimos sale lo malo. Así que si yo digo, pues yo no he matado a nadie, ese no es el problema. Esa es la parte visible, pero si tú vives enojado con él, si tú lo odias, puedes terminar ahí. Así que el cristiano maduro va a cuidarse de no odiar para no terminar haciendo algo incorrecto. Entonces, cuando nos dice aquí que matan, tiene que ver con asesinar a otra persona en el contexto de lo que un cristiano, que entiende que lo que pensamos lleva a la mala acción, tiene que ver con odiar, tiene que ver con insultar y maldecir. No habla de que literalmente los estaban matando. Entonces, podemos ponerlo así como dice. Regresémonos a Santiago 4:2 para ponerlo en tres frases coherentes entre sí, reacomodando puntos y comas, nada más un ejercicio. Santiago 4:2, nada más para tener la comparativa. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, ríen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Reacomodamos un poco. Desean algo y no lo consiguen, matan. Desean algo y no lo consiguen, 2 puntos, matan. ¿Por qué matan la gente a alguien? ¿Cuáles son las razones por las que alguien mata a otro? Desean algo y no lo consiguen. ¿Qué puedes desear? Que si al no obtenerlo te ves obligado a matar. Sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, ríen y se hacen la guerra. ¿Por qué se pelea la gente? ¿Por qué hay las guerras entre países? Así de simple. Si todos tuvieran contentamiento y todos estuvieran contentos con lo que tienen, ¿habría guerras? ¿Pelearíamos unos con otros y todos estamos contentos con lo que tenemos? No. ¿Qué hace que un hombre odie a alguien al grado de matarlo? Algo desea y no lo tiene. ¿Por qué Caín mató a Abel? Dice, porque Abel era justo. ¿Y? Sintió el rechazo de Dios. Quiere ser aceptado por Dios. No puede. Odia a Abel. Entonces fíjate cómo Santiago empieza a decir, ok, deseas algo y no lo consigues. Matas. Y esta palabra matar, ya la vimos también en su contexto, terminas ofendiendo, insultando y maldiciendo a tu hermano. Porque quieres algo y no lo tienes. Tengo envidia, no puedo obtener
lo que yo quiero, así que empiezas a pelearte con otros para obtenerlo. A mí me parece que yo debería tener esto. No lo tengo, ¿sabes qué? Te voy a generar un pleito porque no lo tengo. ¿Verdad? ¿Piensas que mereces algo, no te lo dieron? Pleito. Parte de algo que quieres y no tienes. No tienen porque no piden. ¿Cómo entiendes esa? Bueno, analicemos. ¿Qué clase de personas están aquí descritas? ¿Quiénes son los que hacen eso? Desean y no consiguen. Matan en el sentido de que ofenden, maldicen, insultan. Sienten envidia y se pelean porque no lo pueden tener. ¿Son cristianos genuinos? Ahora está hablando a gente que se congrega. ¿Verdad? Vamos a Lucas 8, 11 al 15. En palabras de Jesús podemos saber qué clase de personas son estas a las que Santiago se está refiriendo. Lucas 8, 11 al 15. Dice, ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llegue la prueba. Todos hemos visto este caso, ¿no? Le habla de Dios a alguien y ni le interesa. Es el primer caso. Otros que dicen, sí, yo quiero ir. Vienen, pero van a durar unas cuantas semanas y luego se van porque tienen otras ocupaciones. ¿Verdad? Versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Aquí la palabra placeres es hedoné, de donde Santiago dice que surgen las guerras y los conflictos. Ahora, siguen en la congregación, ¿verdad? Dice, con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero ahí siguen. Estos son los conflictivos. Pero no siempre generan conflictos, es hasta que no pueden tener algo que quieren. Hasta que su deseo lo llevan a la práctica. Y hay muchas formas, desde los más descarados hasta los más sutiles. Son temas difíciles, pero en alguna ocasión te tocó ver en alguna congregación cómo se pelean por ser líderes. ¿Sí? Cómo aparentemente todos le sirven a Dios, pero es una guerra sin cuartel por a ver quién se queda con el puesto. Y cómo se echan tierra unos a otros con tal de desprestigiarlo y quedarse con lo que tienen. Estos son los congregantes que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida no los dejan madurar. La madurez consiste en hacer lo que Dios quiere y en doblegarte a ti mismo. Estos, sus placeres y el perseguir las riquezas, los llevan a hacer cosas que los contaminan. Ahora, si estos, los de Santiago 4.2, desean, buscan, ofenden, quieren, sienten envidia, se pelean, ¿están esperando el tiempo de Dios para las cosas? ¿Están esperando en Dios para obtener lo que quieren? No, están haciendo todo lo que ellos puedan por conseguirlo. ¿Verdad? Regresemos a Santiago 4.2. ¿A qué se refiere con que no tienen porque no piden? Esta persona que busca por sus propios medios obtener lo que quiere, ¿se va a detener a orar, a pedirle a Dios que haga su voluntad? No, ni oran. Es una cosa lleva a la otra, no lees la Biblia, no oras, no sabes lo que Dios quiere. Así de simple. Sientes cosas y eres incapaz de saber si eso que sientes es bueno o es malo, por ignorante. Entonces son un peligro, ¿no? Más cuando dicen que Dios les dijo, porque su propia ignorancia les da seguridad. Dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? La Biblia dice, no, Hernán, esto es espiritual. No puede ser espiritual. No puede ser si contradice la Escritura. Entonces, ¿por qué se pelean? Porque quieren, se dejan llevar por lo que quieren y entran en conflictos. No tienen porque no piden. Entendamos esto a la luz de la Escritura. Lucas 11, 1 al 13. Palabras de Jesús otra vez. Lucas 11, 1 al 13.
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Pausa. Leamos la Reina Valera 60 en el versículo 2, específicamente. Dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Notaste alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que la NBI no agrega la parte que dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? ¿Porque la NBI es del diablo? No. Ahí tiene una notita. Quien tenga el NBI va a ver que hay una notita, y si te fijas en la notita dice: esta parte del versículo no aparece en todos los manuscritos. Y como no aparece en todos, no te lo pone. Pero si tú vas a Mateo 6, ahí dice claramente esta misma frase, como la puso la Reina Valera 60. Cuando le dicen a Jesús en Mateo 6, enséñanos a orar, lo dice así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que aunque no esté en este pasaje del NBI, está en Mateo 6, no hay ningún problema. Pero cuando Jesús te enseña a orar, o les enseñó a ellos, ¿qué es lo primero que dijo? Dile a Dios que se haga lo que Él quiere, no lo que yo quiero. ¿Por qué? Por quién eres, por tu naturaleza pecaminosa, y porque de dentro de ti sale todo lo malo. Así que ¿quién le pediría a Dios que le cumpla sus deseos en oración? Solo un ingenuo. ¿Verdad? Un ingenuo que no sabe quién es. Un ingenuo que piensa que es buena persona, cuando la Biblia lo describe como lo peor. Solo el ingenuo le dice: Dios, concédeme lo que te pido, con la seguridad que le da la ignorancia. No, Dios, por favor, no me des lo que yo quiero. Me conozco. Sé que de mí salen los conflictos. Sé que mis deseos pueden estar torcidos. Así que, por favor, el clamor es: no me des lo que yo quiero, dame lo que tú quieres. Sigamos leyendo en Lucas, versículo 5. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Pausa. Muchos dicen aquí: ya ves, a Dios tienes que insistirle hasta que te lo dé. Obviamente, si tú lo interpretas así, contradices la primera frase: hágase tu voluntad, ¿verdad? Porque si le pides a Dios que haga su voluntad, no puedes pensar que lo puedes fastidiar hasta que te lo dé. No tiene sentido. Versículo 9. Así que yo les digo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ok, cuando dice pide y se te dará, ¿puedes pedir lo que quieras entonces? No. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, ¿cuál es la condición? Que sus palabras permanezcan en nosotros. O sea, yo hago lo que la Escritura dice, soy espiritual, lucho contra mi carne. Entonces, si yo conozco lo que Dios quiere y primero le digo: Señor, haz tu voluntad, ¿no me la concederá? Porque eso es lo que estoy pidiendo, ¿verdad? No mis deseos, no lo que yo quiero, que se haga su voluntad. Y si yo me esfuerzo en vivir según lo que Él quiere, ¿no me lo va a cumplir? Claro, siempre me va a cumplir lo que le pido, porque lo que le pido es que haga su voluntad, ¿verdad? Entonces, Santiago 4:3, que era la forma más fácil de resolver esto desde el principio, ¿verdad? Santiago 4:3. Se me hace que les gano. Me ganaron. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones.
Bueno, no tienes porque no pides. Y dije, entonces hay que pedir. ¿Y lo que dice? Cuando pides no recibes. ¿Por qué? Porque pides para satisfacer tus propios deseos. Entonces cuando dices, yo decreto en el nombre de Jesús un año de bendición, bueno, ¿se va a cumplir? ¿Sí o no? Y dice, a ver, espérate. Eso depende. Si Dios te va a querer bendecir, desde la perspectiva tuya, es decir, yo digo que un año de bendición, ¿qué te imaginas? Salud, bienestar económico, un aumento de sueldo, algo bueno, ¿no? Momento, Dios siempre te va a bendecir si eres uno de sus hijos. Pero esa bendición no necesariamente es la que tú esperas. Porque la bendición de Dios también implica en la tristeza que viene de Dios, que es dolorosa al presente, pero produce fruto de justicia. Y esa tristeza que viene de Dios es a causa de la disciplina, para que hagamos lo correcto. Así que el hecho de que seas disciplinado y no te aumente sueldo y permita que te enfermas y que no te vayas de vacaciones esta Semana Santa, también es una bendición si eres su hijo, porque al corregirte te hace caminar en sus caminos. Entonces yo decreto bendición, está bien, la que Dios dice, no la que tú crees. Yo decreto que sane ahora. ¿Va a sanar? Si Dios quiere, si no, no. Y tus palabras salen sobrando. ¿Verdad? Porque la oración en griego, proskumai, orar, se traduce como intercambiar deseos. Entonces, ahora sí, cuando pides no recibes porque pides con malas intenciones para satisfacer tus propios deseos. No estás buscando que Dios haga lo que Él quiere, quieres que haga lo que tú quieres. Leamos del 4 al 10 seguido, que es digamos que la parte culminante de lo que está enseñando Santiago en este aspecto. Fíjate cómo le habla a estas personas. Y quiero que me digas dónde está el amor. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Dónde quedó el amor de Santiago? ¿Dónde? Ahí está, quiero que me digas dónde. ¿Puedes verlo? ¿O no puedes verlo? Hermanito, chulo, precioso, no hagas eso. ¿Quieres un camino de bendición? Pórtate bien. No, ¿qué les dice? Gente adúltera, enemigos de Dios. Y las palabras más chidas están al final, ¿verdad? Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. No quiero verte contento. Humíllate para que Dios te exalte. ¿Dónde está el amor? Ahí. Porque Dios, al que ama, disciplina. ¿Verdad? Ahí está el amor, en esas palabras duras, en esas palabras agresivas. Deberían los de ahora, Santiago, no juzgues. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en ese asunto? Amémonos, tú déjalos. Que cada quien haga lo que Dios le dio a entender. Imagínate cómo acabarían con Santiago ahí. ¿Por qué le dices eso, Santiago? Porque eso es lo que enseñó Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Esos que crecen entre los espinos, que no maduran,
generan problemas en las congregaciones. Y lo que necesitan es darle unas buenas zarandeadas, que entiendan la gravedad de su situación, por si Dios les concede arrepentirse. Entonces, ¿quién quiere escribir o quién quiere que implementemos los sobres para que escribas qué es lo que pides a cambio y metamos aquí unas declaraciones cada que ofrendes? Porque si no tienes es porque no pides. ¿Te das cuenta la absoluta carencia de sentido en la enseñanza que yo recibí, que muchos siguen practicando, con respecto a lo que la Escritura enseña? Si la Escritura es la máxima autoridad para nosotros, no practiques la lectio divina. No desconectes tu pensamiento. No busques la vocecita interior. Busca la comprobación clara en lo que la Biblia dice. Hernán, eso me parece mal. El problema no es conmigo, entonces tienes el problema con Dios, porque fue Dios quien lo dijo. Es que a mí no me gusta, sigue siendo tu problema. Es Dios quien lo dijo. Me parece muy duro. Sigue siendo tu problema. ¿Acaso Jesús no habló también así en ciertas ocasiones con sus discípulos? Cuando no pudieron echar el espíritu inmundo, ¿qué les dijo? Nación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Cómo se sintieron los discípulos ahí? Porque no se los dijo en privado, ¿verdad? Está toda la gente, ¿qué onda? No pueden. Ah, ya vino Jesús. Oye, Jesús, no podemos con este. Oh, ahorita Jesús se lo echa. ¿No? Lo sacó. ¿Y luego? Bueno, antes, ¿verdad? Según el evangelio que leas. Antes, ¿cómo? Delante de todos. Ahí viene Jesús. Oh, Él es muy bueno. Él nos ama a todos, dirían ahora, ¿verdad? Jesús, te amo. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Qué habían dicho los cristianos de las orillas? ¿Este no puede venir de Dios? ¿Esas palabras no son de amor? Al contrario, las palabras de Jesús reflejan el amor de Dios, porque era necesaria la disciplina. Y como en público pisotearon la fe en Jesús, la autoridad de Cristo en público los corrige, para que todos los que vieron que el demonio no salía, entiendan que no es porque Dios no pudiera, sino por la culpa de ellos. Por eso es la corrección pública. Entonces, ¿qué tan carnal andas? ¿Qué tan satisfecho te sientes? ¿Cómo anda tu vocecita interior? ¿Cómo andas en la Biblia? ¿Te das cuenta de que es indispensable para un cristiano conocer la Escritura? De manera académica, no espiritual. De meterte al contexto. De buscar lo que significa. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir? Para poder entender y sacar conclusiones basadas en el texto, no en lo que yo crea. Y cuando alguien diga, mi reloj dice esto y el mío dice eso, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quisiera que te analices. No busques culpables, analízate a ti mismo. Yo ya reconocí el error que cometí y que puse en práctica y que hice tropezar a otros con el mismo error. Yo no sé si tú lo has hecho, si ahora caigas en cuenta de los errores que has cometido, si tú te dejaste llevar por ese medidor de paz y ese Dios me dijo, ese yo siento, yo creo, yo quiero. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitas, como todos lo necesitamos, decirle, Señor,
te ruego, te suplico que no me vuelvas a dar lo que yo quiera. Porque Romanos 2 dice que a algunos los entregó a sus propios razonamientos. Les dio lo que ellos querían, y es lo peor que te puede pasar. Y algunos de nosotros temporalmente nos lo concedió lo que queríamos. Y no era una bendición en el sentido de que Dios estaba contento con nosotros. Fue un proceso de disciplina, que en mi caso me metió en muchísimos problemas. Y siguen muchos emproblemados. Así que, digámosle, por favor, bajo ninguna circunstancia me des lo que yo quiera. No me concedas nada de lo que yo anhelo. Concédeme lo que tú quieres para mí. Dame lo que es tuyo, de tu voluntad. Solo así podré estar tranquilo. Y si hay alguno entre nosotros que se la da de sabio, que lo demuestre con sus buenas acciones, con humildad, docilidad, paciencia. Que seamos congruentes con lo que se supone que sabemos. Para el bien de todos como congregación. Vamos a orar, Señor. Perdona nuestras enormes faltas. Para algunos quizás en tiempo pasado, para otros quizás aún en este presente. Si nos hemos desviado de lo que tu Escritura enseña por seguir emociones, deseos, placeres, voces, revelaciones, tantas cosas falsas que andan circulando en el ambiente cristiano. Rogamos por tu misericordia y tu perdón, Señor. Perdónanos por todos aquellos que hicimos tropezar a otros, que en lugar de detener el error, lo expandimos, que en lugar de oponernos al error, lo afirmamos. Perdónanos por todas las faltas que cometimos, por nuestra grave ignorancia, por la negligencia que teníamos al no buscar estudiar ni conocerte, al tratar de ser espirituales en todo de una manera incorrecta completamente, al poner mis emociones por encima de la Escritura. Señor, enséñanos a ser una iglesia bíblica en el sentido de que sola Escritura sea nuestra máxima en cuanto a autoridad. Que ninguno de nosotros sea arrastrado por emociones, por doctrinas engañosas, porque todo lo que no procede de ti es del diablo. Por eso sabemos que toda doctrina que no sea bíblica es doctrina de demonios. No importa cuán atractiva sea a nuestras vidas, a nuestra situación, te pedimos en tu nombre, te suplicamos que no nos la des, no nos lo concedas. Disciplínanos cuando estemos mal. Disciplínanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre, para que podamos andar en tus caminos, porque ahí está la vida, ahí está la paz. No hay condenación para aquellos que no andan conforme a la carne. No nos dejes vivir a gusto en nuestros placeres y emociones. No importa que padezcamos, Señor, como padecieron tus discípulos. Lo que tenemos escrito en la Escritura, el testimonio que nos da cuando nos dijo que padezcamos como buenos soldados de Jesús. Que estemos dispuestos a enfrentar nuestros propios deseos y nuestras propias comodidades con tal de servirte, con tal de serte útiles, Señor, y de caminar en tus caminos. Que entre nosotros todo se decida por medio de la Escritura. Que entre nosotros, si hay algunos que están entre los espinos y están ahogados y no crecen, y las riquezas, los placeres de la vida los engañan, te pedimos que según tu voluntad y en tu misericordia los saques de esa situación como nos sacaste algunos de nosotros. Que en tu misericordia les permitas ver la luz de tu palabra en la Escritura para que dejen esas doctrinas y se acerquen a la verdad que has revelado por medio de tu Espíritu, Señor. Concédenos entender cada vez más tu Escritura, concédenos ponerla en práctica, porque tú pones el querer como el hacer, Señor, según tu buena voluntad. Así que, Señor, sin más que agradecerte por tu enorme misericordia, concédenos ser congruentes con la fe cristiana, con la enseñanza bíblica, Señor, y con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono.
Les recuerdo que las preguntas tienen que ser relativas al tema, ¿verdad? No se requiere derecho de antigüedad, aun si es la primera vez que nos visitas, puedes preguntar. ¿No? No pregunto. ¿Jala o no jala? Bueno, Ya. Ahora sí. Tengo dos preguntas. Una de ellas es guiados por el Espíritu Santo. Sí. A mí yo había sabido que hay gente que viene y te dice las cosas que te van a suceder. Ujú. Sí. Una vez me pasó a mí cuando tuvimos un problema, nos robaron muchas cosas en una casa que teníamos y nadie supo. Llegamos a la iglesia, nada más le platicamos a Dios lo que teníamos y una persona vino y me dijo, quiero hablar con ustedes, y habló con mi esposo y conmigo y me dijo, Dios, me dijo todo lo que le dijimos nosotros a Dios, que ella no sabía, y nos dijo que Dios está con ustedes, nos va a ayudar, solamente nos dijo eso. Entonces, ¿eso es guiado por el Espíritu o es profecía? ¿Qué es eso? Ah, ok. Bueno, lo mismo tendríamos con Pablo y Ananías, ¿no? Lo mismo tendríamos con Agabo y Pablo, cuando Dios le comunica algo que va a hacer. Pero ese fue un instante, un momento en particular. Eso no es caminar en el Espíritu. Que Dios pueda hacer ese tipo de cosas no te quita ninguna responsabilidad ni te convierte en vivir. O sea, eso no te hace vivir en el Espíritu. Eso tampoco te hace ser guiado en el Espíritu. En un momento en particular, Dios pudo ejercer control sobre tu vida para llevarte a un punto. Pero eso no tiene que ver con la santidad en la cual todos buscamos, que nuestra manera de vivir sea seguir el Espíritu Santo de continuo, no una experiencia en la vida. Porque imagínate, pasó eso, soy guiado en el Espíritu, ¿y el día que sigue? No me pasó nada, entonces el Espíritu ya no te guía. No se trata de eso. Se trata del caminar diario, la vida cotidiana, de hacer lo que Dios pide, de dejarnos guiar por lo que su Escritura dice, no por lo que nosotros creemos que es mejor. Entonces, cuando se habla de ser guiados por el Espíritu, tiene que ver con el andar cristiano, no con un evento particular en la vida de alguien. Mi pregunta era, ¿la persona que me dijo era guiada por el Espíritu Santo? No yo, la persona que me dijo eso. En ese momento en particular, sí, pero eso no significa que anda en el Espíritu Santo, porque puede ser incluso un inconverso. Entonces ser guiado por el Espíritu Santo es saber lo que dice la Biblia y resistirte a tus propios deseos para hacer lo que dice la Biblia. Claro, darle más importancia a lo que la Biblia dice que a lo que tú quieres. Ok, segunda pregunta. ¿Qué es la amistad con el mundo? Amistad con el mundo. Si tú naciste de nuevo y ahora piensas distinto, Pablo dice que nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Yo entiendo que hay cosas que estaban mal hechas que antes no entendía. Y si mi objetivo es agradarle a Dios, voy a aborrecer cosas que antes hacía. De manera que tiene que haber una incomodidad entre la vida que llevaba y la vida que quiero llevar. Pero hay ciertos individuos como los que menciona Santiago, que no se sienten incómodos, se acomodan. Y no es que tienen amistad con gente no cristiana, es que viven como ellos. Eso es muy común. Tú puedes ver cristianos que dicen, no, pues yo no tomo porque soy cristiano, ¿verdad? Para empezar, el argumento es equivocado. No tomas porque seas cristiano, en el sentido de que no te dejan. Tenés que decir, no tomo porque no me interesa, no lo necesito, no porque eres cristiano, ¿verdad? Entonces dicen, no, ok, y tú dices, los ves firmes en sus decisiones, pero conviven constantemente con gente que tiene ese tipo de prácticas. Es bien probable que los veas tomando después de varios meses o después de algunos años, porque su estándar empieza a relajarse. Pues no tiene nada de malo, a fin de cuentas, ¿no? La Biblia dice, toma, es lícito. Una no es ninguna, y empiezan a agarrar cosas que empiezan a aceptar y empiezan a verlas como natural, hasta que ya están involucrados en todas esas prácticas. La amistad con el mundo no tiene que ver con tus amigos no creyentes, sino con las prácticas del mundo y lo que tú haces. Si yo quiero ser amigo de Dios, soy enemigo del mundo. No debo de estar haciendo ese tipo de prácticas que yo sé que me pueden llevar a situaciones más problemáticas. No necesariamente externas, sino también internas. Consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de muchas cosas que dañan mi organismo. Entonces, la amistad con el mundo es aceptar y tolerar cosas que no debiéramos estar viviendo, pero las dejas en tu vida, amparado en una gracia o libertad bíblica, de manera que sientes que nadie te puede decir nada al respecto. Quien realmente está comprometido con Dios va a luchar constantemente en separarse de lo que el mundo hace
en su vida personal para cada vez más hacer lo que Dios quiere. Ok, está bien, gracias. ¿Alguien más? Sí. Es con relación a un texto que citaste del ladrón que estaba en la cruz de Lucas 23. Tiene que ver y no tiene que ver del tema, pero como lo citaste, Sí. dice que Lucas 23 literalmente traduce como que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene que ver con esa pregunta. Ujú. Es decir, quisiera entender cómo llegaste a la conclusión cuando todas las versiones en castellano que existen lo traducen de esa manera, y solamente hay una versión que lo traduce de otra manera, que es la de los testigos de Jehová, Sí. que lo traduce así. Inclusive las traducciones en inglés también lo traducen literalmente así. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y en el griego semeron, que es la palabra para hoy, o sea, quisiera entender cómo llegaste a la conclusión del sueño del alma, de que el alma está dormida en la eternidad. Bueno, nunca hablé del sueño del alma. ¿No? Usé este pasaje como referencia para ver cómo una coma Ajá. en una frase puede cambiar completamente el sentido del pasaje. De manera que si tú dices que ese mismo día estuvo en el paraíso con Jesús, tienes un conflicto porque los discípulos vieron ascender a Jesús hasta 40 días después. Entonces, ¿cómo concilias la idea de que en ese mismo día estaba en el paraíso con Jesús y al mismo tiempo Jesús ascendió hasta 40 días después? Bueno, se reconcilia básicamente si crees que el alma está despierta y consciente después de la muerte. Pero si te fijas, ahí tuviste que meterle un elemento no escrito para resolverlo, ¿verdad? El punto es no, si simplemente lo lees de otra forma, ya que el original no tiene esas separaciones, podrías resolverlo sin meter nada del alma ni nada de ese tipo. ¿Me explico? Pero a pesar de todas las traducciones Pues que todas las traducciones que hagan, sabes que ese no es el inspirado por Dios, ¿no? No, definitivamente. El inspirado es el que está ahí y no tiene acentos ni comas ni nada de eso. Entonces, simplemente no digo que lo que yo digo es la verdadera neta del planeta. O sea, lo que digo es que como no hay esa separación, permite una interpretación distinta en base a cómo cómo pongas las comas o los puntos. Ese es mi punto hasta ahorita. Si quieres, después hablamos de si el alma duerme o no. Sí, definitivamente. Pero quería entender por Okay. cómo llegaste a la conclusión a eso. ¿Alguien más? Buenos días, Hernán. Buenos días. Hablaste en Romanos, con respecto al tema Romanos 8, es correcto que todos los que viven conforme al Espíritu son llamados hijos de Dios, ¿verdad? Ujú. Es correcto. Ok, eso te hace tener una relación como hijos con Dios, o sea, una relación de padre a hijo, ¿es correcto? Bueno, habría que ver las palabras de Jesús a los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras de vuestro padre. Jesús dijo, yo hago las obras de mi padre, se hace hijo de Dios, y se compara con ellos que hacen las obras del diablo. Si tú eres hijo de Dios, harías las obras que Dios quiere que hagas, y el que es guiado por el Espíritu Santo, termina haciendo lo que el Espíritu Santo quiere y te identifica como hijo de Dios. Ok, sí, pero realmente, o sea, sí entiendo esa parte, lo que voy es, o sea, es correcto, los cristianos bíblicos son hijos de Dios, ¿verdad? Los espirituales, los que se doblegan sus hábitos, en pocas palabras, los que tienen una fe con obras. Así es, son hijos de Dios. A lo que voy, Hernán, es de que, por ejemplo, bueno, más abajo dice que en el siguiente versículo, en el 15, que podemos llamarlo Abba Padre, lo que dice en la Reina Valera, en la que yo tengo aquí, dice papá. ¿Mm? A lo que voy es que si es correcto, o he escuchado a una persona que se dirige a Dios como papito, chiquito, ¿es correcto hablar así a Dios cuando orar, papito, papá, porque se basa en este versículo o en este pasaje? Bueno, digamos que en el sentido estricto de la palabra no habría algo incorrecto, ¿verdad? O sea, si él dice que Dios es su padre y así le gusta decirle papito, pues queda a su criterio. Pero quizás decirle hoy chiquito, ya como que nuestro idioma, en nuestro contexto,
se empieza a sentir como que medio extraño, ¿verdad? Pero no significa que esté mal, esa es su manera de expresarse. El punto es que no porque lo diga lo hace real, ¿verdad? Digo, cualquiera puede decir, no, nuestro Padre Dios, mentira del diablo, no es tu Padre. Todos somos hijos de Dios porque todos somos hermanos, mentira del diablo. No todos son hijos de Dios. Entonces el hecho de que una persona lo diga y lo diga honestamente no lo descalifica, o sea, puede que sea verdad, pero no son sus palabras lo que va a acreditar que realmente sea hijo, sino su comportamiento. Ah, ok. Pero, o sea, si es correcto, por ejemplo, dirigirse, bueno, así como papito, o hay un respeto hacia Dios con decirle Padre, Señor. Pues mira, yo pienso que ahí ya depende mucho de ti, ¿verdad? Y de cómo te expreses y de lo consciente que estás de tu alrededor, ¿verdad? Porque aunque yo a mi esposa le diga apodos, no se los voy a decir siempre en la calle, ¿verdad? Okay. Aunque a mi papá o a mi mamá le haya tenido algún apodo, no significa que siempre le voy a estar llamando así para que todos sepan, ¿verdad? Una cosa es lo que Jesús dijo, cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto y ahí lo que hables en secreto, Dios lo recompensará en público. Y dice, no seas como los hipócritas, que levantan sus manos y hacen largas oraciones para que la gente los vea. Entonces, ahí hay una línea muy delgada. Si realmente él tiene ese nivel de intimidad con Dios y le dice papito, chiquito y eso, pues a lo mejor, pero si él se esmera en que todo el mundo lo oiga, pues puede caer fácilmente en el otro lado, de los hipócritas que buscan apantallar a la gente, ¿verdad? Pero solo Dios podría saber en ese individuo en particular qué es lo que realmente está pasando. Y la segunda pregunta es de que si con respecto al tema, si tenemos más amigos que no son creyentes que los mismos cristianos, también podríamos caer en las cosas que hacen ellos, los no creyentes. Bueno, ahí tendríamos que poner cuántos amigos cristianos tenía Jesús. Bueno, dice, bueno, pero Jesús, ¿verdad? Pues sí. Allá no me compares. O no, pero el punto es que somos imitadores de Cristo. Entonces, el problema no es lo que está fuera de ti, no te contamina lo que está fuera de ti. Tus amigos no creyentes no te contaminan. Ajá. El problema es la falta de capacidad de controlarte a ti mismo lo que te puede contaminar. Entonces ahí ya queda un criterio muy interesante. Si tú sabes que tienes debilidad, no sé, en tomar, ni se te ocurre irte a una reunión donde van a tomar, porque conociéndote, puedes terminar ahí. Pero eso no significa que no, con los mundanos no, porque me contaminan. Es antibíblico. Tú eres el que de ti mismo te contaminas. Entonces podrás tener, no sé, 1000 amigos no creyentes y tú puedes vivir la vida tranquila siempre y cuando tengas control de ti mismo. Ok, pero entonces un cristiano, tiene que estar rodeado por lo mismo de cristianos, o igual no es. Un ejemplo real, honestamente, ¿con quién convives más? ¿Con los cristianos o los no cristianos? Todos en nuestras vidas, ¿con quién convives más? Con los no cristianos. Entonces, si te fijas, realmente las reuniones en la iglesia es para la convivencia entre los creyentes, que es lo menos. Porque en tu trabajo, en donde te muevas, las familias, todos son no creyentes. Entonces, si tú dices, no, yo tengo que juntarme con los creyentes nada más, ya tienes un conflicto, no vas a poder vivir así. Hay personas que se la pasan encerrados en las iglesias, todo lo quieren hacer en las iglesias, y es un error. ¿A qué hora testificas? ¿A qué hora estás ahí para hablar de Cristo? No tendría sentido el evangelio si Dios nos llamara a encerrarnos y de juntarnos nada más con los creyentes. Sería contradictorio. Ok, gracias, es todo. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿me podría dar un ejemplo de las palabras dichas en ocio? ¿Las qué, perdón? Las palabras. Si vamos a dar cuenta de todas las palabras dichas en ocio, o sea, un ejemplo. Toda palabra ociosa daremos cuenta. Uh-huh. Pues lo que dijimos sin responsabilidad. Imagínate que, ejemplos desde muy simples, entras a un lugar donde quizás sirven bebidas alcohólicas y vienes en un grupo de creyentes y alguien le dice, ¿le sirvo alguna bebida? Y dices, no, gracias, no tomamos porque somos cristianos. Ok. Imagínate que llega el día del juicio. Y no te voy a poner a ti, me pongo yo en el ejemplo. Yo fui el que dijo eso. Y Dios va a ver, Hernán, ¿por qué dijiste eso?
Si tú fueras yo en esa situación, ¿qué le dirías a Dios? ¿Por qué lo dijiste? Porque en ese momento lo creía o pensaba que así era. Ahora, ¿es verdad En ese momento. lo que dijiste? Pues no. ¿No? Pues no, porque no debe haber dicho como dijo usted ahorita, porque era cristiano. Claro, porque el vino y el cristiano no tienen ningún problema, ¿verdad? El cristiano que no tiene control de sí mismo y se embriaga, tiene un problema con el vino. Así que decirle a una persona de la forma más inocente, yo no tomo porque soy cristiano, genera una idea de lo que los cristianos hacen. Y esta persona no creyente dice, a los cristianos no les dejan tomar vino, el vino es malo. Y luego leen la Biblia que Jesús convirtió el agua en vino y dicen, que es la canción. Jesús no puede ser Dios. Y luego ven que Pablo le dice a Timoteo, tómate una copita de vino para tu malestar estomacal. ¿Cómo? El propio pecado está en la Biblia. Y fíjate cómo una oración ociosa repercute gravemente en otras cosas y se te va a demandar. ¿Me explico? Ahí hay un misterio, porque Dios ya lo sabe, sin embargo te pedirá cuentas. Como que uno es el que no está consciente, y yo creo, aunque no hay mucha evidencia bíblica de lo que sucederá cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, es más un proceso de autodescubrimiento para gratitud que enterar a Dios de lo que hicimos, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? ¿Y las bromas? Pues todo va con lo mismo, ¿no? Si tú siempre le dices flaco al flaco, flaco, me llamo Hernán, no me recuerdes que ya no estoy flaco, flaco, ven para acá. Si él constantemente te dice que le hace daño y a ti te vale, con tus propias palabras estás haciendo un daño. Estás ofendiendo. Por eso hay un proverbio que dice que aún el necio cuando se queda callado pasa por sabio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Tenía sobre la parábola, bueno, sí es la parábola de el hombre que tiene su puerta cerrada y le van a pedir 3 panes en la noche, sí, para que le dé de comer a su amigo que vino de visita y que no tenía. A mí me pasó algo, pues parece ser, no sé, ahorita estaba pensando si tenía alguna relación con la lectio divina. Se supone, por lo que alcancé a escuchar, que la lectio divina es, la última parte es contemplatio, o sea, contemplar el versículo en mi vida y cómo lo puedo practicar, supongo. En base a lo que, la vocecita que escuchaste. Okidoki. Entonces, en base a esto, yo tenía, por ejemplo, con mi expareja, la situación de que me decía, hazme masaje. Y a veces en la noche me despertaba, hazme masaje en la espalda. Bueno, y así muchas veces. Si vas a hablar de temas más íntimos, te recomendaría que no lo hagas en el micrófono. Okay. No, espero que ese masaje no lleve algo que yo pienso que pueda llevar. Okay. No, es algo muy bien. Gracias por la ubicación. Pero bueno, era un masaje normal de espalda. Okay. Y varias veces me despertaba en la noche, como 3 o 4 veces en la noche, y me decía, hazme masaje. Y lo hizo durante mucho tiempo, varios meses, y hubo un momento en el que me harté y me enojé, y oye, espérate, hasta me despiertas cuando estoy dormido para que te hagan masaje en la espalda. Oye, trata a los demás como quieres ser tratado, y empecé a soltar versículos. Y entonces me llegó a la mente que si Jesús me dice, dale pan a tu vecino que no es nada tuyo, si te viene a molestar ya cuando estás acostado, con mayor razón a mi pareja. Está fuera de contexto. Sí. Y sin embargo, sí, porque sí está fuera de contexto, pero sin embargo encontré la aplicación y dije, si Jesús me está diciendo que a fin de cuentas le dé al desconocido, pues con mayor razón, pues a quien es una carne conmigo, a quien... ya entiendo. Pero no puede ser que una aplicación fuera de contexto resulte ser bíblica, porque el pasaje que debiste haber usado es que en los esposos el hombre se fija en las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer, y ahí resuelves lo del masaje sin necesidad de sacar del contexto la insistencia del hombre, del vecino con el pan. O sea, ese pasaje no tiene nada que ver con la forma en que lo aplicaste. La aplicación viene en el deber del esposo de buscar agradarle a su esposa. Así de simple, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Nadie?
Muy bien. Se cierra la sección de preguntas.